Complejo de Mesías. Este término describe un patrón psicológico en el que una persona se percibe a sí misma como un salvador, alguien con un propósito especial y único. Quienes tienen este complejo suelen sentir una necesidad constante de ser admirados, seguidos o incluso reverenciados por otros. Pero eso no es todo. En algunos casos, la persona realmente cree que ha sido elegida por una fuerza superior, como si fuera un Mesías o un profeta, con la misión de redimir o salvar a la humanidad. Este comportamiento puede manifestarse en distintos contextos, desde líderes políticos y religiosos hasta personas con gran influencia o poder. Y cuando este patrón se intensifica, puede estar relacionado con trastornos psicológicos más profundos. Es importante entender que el complejo de Mesías va mucho más allá del simple deseo de ayudar. Implica una creencia profunda de superioridad moral y una tendencia a imponer sus ideas o soluciones. Complejo de Edipo. ¿Has oído hablar del complejo de Edipo? Es una teoría del psicoanalista Sigmund Freud que dice que entre los 3 y 6 años de edad, es normal que el menor sienta una atracción inconsciente hacia el padre del sexo opuesto y ciertos celos del padre del mismo sexo, como si fuera un rival. Pero tranquilo, no es algo literal ni consciente, es solo una fase del desarrollo emocional. Con el tiempo, el menor supera esto al identificarse con el padre del mismo sexo. El nombre viene del mito griego de Edipo, quien sin saberlo, mató a su padre y se casó con su madre. Bastante fuerte, ¿no? Complejo de Peter Pan. ¿Conoces a alguien que ya pasó los 30, pero aún se comporta como si tuviera 15? Podría tener el complejo de Peter Pan. Este término describe a adultos que evitan responsabilidades y compromisos y prefieren llevar una vida más ligera, casi infantil. Suelen evadir decisiones importantes, dependen emocional y económicamente de otros, y tienen baja tolerancia a la frustración. El nombre viene del personaje Peter Pan, el niño que se negaba a crecer y quería quedarse para siempre en el país de nunca jamás. Aunque es popular, el complejo de Peter Pan no está reconocido oficialmente como un trastorno psicológico, pero sí comparte rasgos con la personalidad narcisista. ¿Conoces a alguien así? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal. Complejo de Adonis. ¿Has oído hablar del complejo de Adonis? Es cuando la obsesión por el cuerpo perfecto se vuelve peligrosa. También conocido como vigorexia, este trastorno hace que la persona, normalmente hombres, nunca se sienta lo suficientemente musculosa. Aunque tengan un físico marcado, se ven débiles o fuera de forma. Esto los lleva a entrenar en exceso, seguir dietas extremas, usar esteroides y, en casos graves, incluso aislarse socialmente. Todo por un ideal corporal irreal. Lo peor, muchos creen que solo están siendo saludables, pero la salud también es mental. Complejo de Jonás. ¿Sabías que hay personas que tienen miedo al éxito? A eso se le llama el complejo de Jonás. Este trastorno hace que, incluso teniendo talento, la persona sabotee su propio crecimiento. ¿Por qué? Por miedo a salir de su zona de confort, a destacar, a enfrentar responsabilidades o a generar envidia. Incluso pueden sentir que no merecen triunfar. Complejo de superioridad. ¿Conoces a alguien que actúe como si fuera mejor que todos? Podría ser el complejo de superioridad, un mecanismo inconsciente donde la persona finge una gran confianza, pero en realidad está escondiendo inseguridades profundas. Cree que siempre tiene la razón, menosprecia a los demás y se siente superior, aunque por dentro tenga miedo al fracaso y sentimientos de inferioridad. Detrás de la arrogancia, a veces, solo hay alguien que no sabe cómo lidiar con sus propias fallas. Complejo de inferioridad.
¿Alguna vez te has sentido menos que los demás, sin una razón real? Eso puede ser el complejo de inferioridad. Este trastorno hace que la persona crea que todos a su alrededor son más inteligentes, atractivos o capaces. Como consecuencia, intenta compensar con comportamientos como llamar la atención, ser demasiado competitivo o incluso agresivo. Todo eso para ocultar sus inseguridades, sean reales o imaginadas. El primer paso es reconocerlo. Nadie es inferior a nadie. Complejo de Superman. ¿Conoces a alguien que quiere hacerlo todo solo porque cree que nadie lo hace tan bien? Eso puede ser el complejo de Superman, una obsesión con la responsabilidad donde la persona siente que debe salvar a todos y termina sobrecargada. Recuerda, pedir ayuda no es debilidad, es inteligencia. Complejo de Otelo. ¿Has escuchado hablar del síndrome de Otelo? Es lo que llamamos celos patológicos. La persona que lo padece está convencida de que su pareja le es infiel, sin tener ninguna prueba real. Desarrolla pensamientos obsesivos y conductas controladoras, como revisar mensajes, vigilar sus movimientos o limitar su libertad. El nombre viene de Otelo, el personaje de Shakespeare que mató a su esposa por celos infundados. Trágico y muy real. Complejo de Cenicienta. ¿Has oído hablar del complejo de Cenicienta? Es más común de lo que crees. Este término describe un comportamiento inconsciente en el que la mujer siente que necesita ser cuidada por alguien, normalmente por un hombre. Evita responsabilidades adultas, teme ser independiente y depende de otros para tomar decisiones importantes. Muchas veces esto viene de una educación que valora más la delicadeza que la autonomía. Pero la verdad es, no necesitas un príncipe para salvarte. ¿Has oído hablar del complejo de Napoleón? Es cuando una persona baja de estatura actúa de forma muy dominante o agresiva. Es una forma de compensar su inseguridad. Y el nombre viene de Napoleón Bonaparte, famoso por su ambición, aunque en realidad medía lo normal para su época. O sea, no es el tamaño, sino cómo lo enfrentas. Hay personas que crean problemas solo para resolverlos y parecer héroes. Eso se llama síndrome del héroe y puede ser muy peligroso. El complejo de persecución es cuando una persona cree de forma irracional que está siendo vigilada, perseguida o víctima de una conspiración. Aunque no haya pruebas, interpreta todo como una amenaza y reacciona con desconfianza o agresividad, alejando a los demás. Eso refuerza su creencia y crea un ciclo difícil de romper. El complejo de culpa aparece cuando una persona se siente demasiado responsable por todo lo malo que ocurre, incluso sin tener culpa real. Vive con remordimiento constante, se culpa por el pasado y teme equivocarse en el futuro. Es excesivamente autocrítica y se sobrecarga emocionalmente. Sentir culpa es humano, pero vivir atrapado en ella no es saludable. El complejo de Dios aparece cuando alguien cree que está por encima de todos, incluso de las reglas. Se siente infalible, trata sus opiniones como verdades absolutas, no tiene empatía y suele exigir privilegios especiales. Este perfil es común en líderes autoritarios y suele ocultar un ego frágil detrás de tanta arrogancia. Algunas personas no pueden sentir deseo por quien aman, solo por quien no tienen vínculo afectivo. Esto se llama división entre amor y deseo y puede afectar mucho las relaciones. Dale like, compártelo y suscríbete al canal para más contenido como este.